Hola chicas, bienvenidas a esta segunda parte. Esta es la presentación en donde vamos a ver los cambios corporales. Quédense, se va a poner muy interesante. Muy bien chicas, pues empezamos la presentación. ¿Qué vamos a ver hoy? El título es Mi cuerpo que cambia. Y lo que veremos es, pues, nuestros derechos sexuales. Sí, así es, existen los derechos ante la ley, la anatomía sexual, los cambios corporales. Vamos a repasar un poco de menstruación, porque ya sé que, pues, muchas de nosotras tenemos lo básico y algunas reflexiones de autocuidado. Como les mencioné, existen los derechos sexuales, o sea, es decir, ante la ley yo tengo derechos sexuales. La respuesta es sí. Existe algo que se llama la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. ¿En dónde está esto? Está en el Instituto Nacional de las Mujeres, es quien expide este documento. Y pues solamente mencionar que los derechos sexuales son derechos humanos. La última fecha de publicación, la última versión que tenemos es la de 2017. Me gustaría recalcar algunas palabras de los primeros derechos que tenemos aquí enlistados. La primera es decidir. Tener este poder de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad. ¿Quién decide? Nosotros mismos para nosotros mismos. Ejercer y disfrutar mi sexualidad. Aquí dice, ante la ley, ejercer y disfrutar. ¿Qué es disfrutar? Bueno, pues estar consciente, estar con plena disposición, apertura a sentirnos bien con ciertas actitudes, actividades, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, a disfrutarla, ¿verdad? A manifestar los afectos en público, decidir con quién o quiénes me relaciono. Otra palabra súper importante, respeto. Respeto a mi privacidad e intimidad. Estas dos palabras, privacidad e intimidad, son la base, chicas. Son la base, o sea, es decir, ¿a qué nos referimos con privacidad e intimidad? A que, otra vez nos vamos al inicio, a que la decisión esta de ejercer y disfrutar la sexualidad es solamente nuestra. A vivir, por supuesto, libre de violencia, a decidir sobre la vida reproductiva y sobre todas las cosas en igualdad de oportunidades, condiciones, sobre todo pues del género, es decir, igualdad entre hombres y mujeres dentro de esta sexualidad, a vivir libres de discriminación y a tener información sobre la sexualidad, que justamente de esto se trata este tallercito charla, y pues a tener una educación integral en la sexualidad. Eso también se trata de eso, a que podamos integrar nuevos conocimientos, a que nos actualicemos y por supuesto ya al último menciona hay que tener estos servicios de salud, salud sexual y reproductiva. Aquí es muy importante ponerle y reproductiva, o sea, es una cosa y la otra, a tener esta identidad sexual, la que nosotras y nosotros elijamos, y a participar en políticas públicas sobre la sexualidad. Esta es la liga para bajar la cartilla. Esta la pueden copiar, igual yo se las dejo aquí en este video para que puedan acceder a la cartilla y la puedan revisar ya más con calmita para que vean de qué trata. Acuérdense, esta es la base, no somos tan diferentes. No sé si se acuerdan, en la primera parte vimos cómo es que tenemos el mismo origen cuando hablamos de genitalidad, cuando hablamos de órganos sexuales, específicamente del pene y del clítoris, y en este caso les muestro aquí otra vez esta imagen que me gusta muchísimo porque se están viendo uno al otro. Esto tiene estas partes, por ejemplo, que están en morado, que son los labios mayores, y el saco escrotal, este que tiene los testículos. Recuerden, muchas de las partes, tanto de los hombres como de las mujeres, en cuanto a genitales, vienen del mismo origen. Digamos que es como el equivalente. Y esto, ¿no? Que es de las cosas más importantes. Esta información no está todavía en muchos de los libros, ni siquiera en los libros especializados de medicina. Así es, chicas, existe esto que se llama la violencia estructural. Hay una violencia, por ejemplo, la que es
que viene de que, pues bueno, tenemos muchísimo rezago, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Que las mujeres hemos sido excluidas muchas veces, no solamente de la participación en la educación, o sea, ya participamos ya muy tarde, ya tuvimos este derecho a ser educadas y no solamente pues a casarnos y a tener hijos, sino que tenemos también muy poquito tiempo que estamos participando en la medicina, porque ya teníamos acceso a la educación, pero créanme, los últimos 10 años, o sea, desde hace muy poquito, apenas las mujeres se están licenciando. Es más, yo conozco a la primera proctóloga de la UDG y ella me dijo que sí, claro que sufría discriminación como mujer, pero ella tenía una amiga que era la primera ortopedista de la UDG que tuvo que hacer su examen 2 veces porque la primera vez le dijeron que la ortopedia no era para mujeres, imagínense. Estas son mujeres vivas en este momento, las que te cuentan ese tipo de historias y es justamente por eso. Porque sabemos ahora que hay toda una historia detrás de que hayan borrado este tipo de imágenes como la que tenemos aquí enfrente, que es el clítoris. Y recuerden que esto tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen de la derecha, tenemos el mismo origen embrionario y eso es solamente paz. O sea, para que no sigamos teniendo esta idea de que a nosotras, como se nos carga más en la reproducción, porque podemos tener esta opción de embarazarnos, pues muchas veces a los niños, a los jóvenes, a los hombres, pues nada más se les indica que pues pueden de alguna manera tener estos aparatos y que los pueden utilizar para la reproducción, pero no necesariamente. Aquí quiero detenerme para que hagamos una reflexión en cuanto a cómo recibimos esta educación. Al lenguaje en específico. Vean la parte de la derecha, este es el aparato reproductor, así se llama. Pero a mí me gustaría que de alguna manera en nuestra cabeza pudiera existir la posibilidad de que en vez de que sea, digamos, como el destino del útero, de los ovarios, el destino, la reproducción, que podamos verlo como una simple posibilidad. ¿Se acuerdan que muchos de estos derechos que vimos pues dependen solamente de nosotras mismas? El decidir, el ejercer, el disfrutar, todo esto depende de nosotras mismas y necesitamos de información valiosa y sobre todo no sesgada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se nos recargue a nosotras con estas palabras, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de ciclos menstruales, que el óvulo espera ser fecundado, ¿no? O sea, esto tiene una carga pues muy pesada, yo creo, para que en esta balanza hagan de cuenta que a los hombres, imagínense que se les dijera, cuando es expulsado el esperma, espera encontrar un óvulo y no lo encuentra. ¿Verdad? Que es muy distinto. Y sin embargo, la educación sexual, que también es un derecho, que ya lo vimos también, este derecho a la información, es súper importante hablarla desde un punto de vista igualitario. Es decir, aquí lo único que vamos a hacer, chicas, es hablar, por ejemplo, de erección y de eyaculación humana, empezando, miren, por la masculina, que es la que tenemos muy fresca todo el tiempo. Si alguien nos habla de erección, y pensamos en genitales, vamos a pensar en un pene. Aquí yo se los puse todo junto, es decir, aquí está el pene erecto, sabemos que tenemos en el pene los cuerpos cavernosos y esponjosos, se llenan de sangre con la excitación y se erecta el pene. Y la eyaculación ocurre cuando existen estas contracciones que son involuntarias en la meseta de este orgasmo. Muchas veces pensamos que solamente con el orgasmo puede haber eyaculación, digamos como voluntaria, pero también existen los orgastos. No sé si sabían, esto es muy importante para que lo anoten. El orgasmo no necesariamente viene del placer, pero sí existe un orgasmo, ¿no? Que se le llama orgasmo con T. Esto es muy reciente, es un término médico para llamarle a esta eyaculación, en este caso de los hombres, involuntaria, pero no. Por ejemplo, si estamos en una revisión médica, ¿no? Que dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué se me paró? ¿No? Pues, ¿por qué? Pues porque es una respuesta involuntaria. En el caso de las mujeres, como ya hemos visto, tenemos lo que es el análogo en nosotras, el clítoris. Aquí esta imagen lo dice todo.
Acuérdense que la vagina tiene pocas terminaciones nerviosas, casi nada, si no el parto sería imposible. Esta posibilidad que tenemos las mujeres de parir, ¿cómo hacemos que se irrigue sangre en nuestros cuerpos cavernosos y esponjosos? Recuerden que tenemos este equivalente. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en muchos de los casos hemos escuchado esto del punto G, este señor Grafberg. Acuérdense que muchos de estos señores conquistaron muchas partes de nuestros cuerpos con sus apellidos, que según los habían descubierto, pero pues bueno. Entonces esta zona G, que es una de las más, pues sí, sensibles, contiene esto, aquí se los voy a poner anatómicamente, es la próstata femenina, así se le llama, que es la esponja uretral. Vemos en la parte izquierda hay un esquema en donde se ven así estos pelitos. Esa es la esponja uretral, que también tiene salidas, chicas. O sea, es decir, aquí tenemos del lado derecho ejemplificado más o menos en qué parte está. Si hacemos algún ganchito, luego en la entrada de la vagina está más o menos en la parte de arriba y ahí es muy sensible y entonces podemos eyacular. ¿Qué es lo que sale? Porque en nuestro caso no es, por supuesto, semen, pero sí es un líquido que se le llama líquido seminal, que es, digamos, entre ciertos carbohidratos. También por eso alguien dice que es un poco dulce, y son pues algún tipo de proteínas también, o sea, son diferentes tipos. Esto no está muy estudiado porque otra vez no hay mucho interés. Pues imagínense, ni siquiera el órgano clítoris está completo con todo y sus terminaciones nerviosas, pues en los libros especializados. Entonces, pues bueno, tampoco la eyaculación femenina. Se dice que tenemos dos. Me gustaría que si tienen alguna duda me escriban. Y yo también, de hecho, conozco mucha gente que se especializa en esto. Tenemos dos tipos de eyaculación. Una que le dicen el squirting, que es una eyaculación bastante, digamos, como de chorro, ¿no? Así como muy efusiva, que es, claro, cuando estamos, estimulando esta próstata femenina, esta esponja uretral, y entonces es un chorro que sale, ajá, y hay otro que es la eyaculación femenina como tal. En el chorro que sale muchas veces por la expulsión así tan abrupta, puede salir un poquito de pipí. Pero si alguien les pregunta que si es pipí o no, le pueden decir que hay una diferencia. El squirting probablemente tenga algunas gotitas y la eyaculación femenina como tal, que sentimos que nos hacemos pipí, pues no es pipí. Es un líquido seminal. Existe, chicas, también la erección femenina, es decir, aquí, como ya habíamos visto, está flácido el clítoris y después se erecta, se llena de sangre. Acuérdense, los bulbos son los cuerpos esponjosos y las raíces y toda la cabecita son los cuerpos cavernosos, se llenan de sangre. Y también vean este esquema de un libro francés, porque hay muy pocos libros que contienen esta información. También en la erección se para un poco el útero. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a hablar entonces, acuérdense, es importantísimo cambiar el lenguaje de erecciones humanas. Aquí tenemos el pene erecto, todo lleno de sangre y por lo tanto también el clítoris. Acuérdense que el clítoris nada más se asoma la puntita, pero es todo un órgano por dentro. También existen las eyaculaciones humanas. Si tienen chancecito de meterse a la página de Bielma, aquí se las dejo. Esta es una referencia muy buena, sobre todo en Instagram. Recuerden que la eyaculación femenina sale alrededor de lo que es la salida de la uretra. Acuérdense que es esta esponja la que contiene este líquido seminal que sale como eyaculación, ya sea en squirting, que es bastante, digamos, como a chorro, o si no, eyaculación femenina, que es como si nos hiciéramos pipí, pero que no es pipí. Así como la eyaculación masculina, cuando hay algún tipo de estimulación, también se erecta el pene y también existe esta eyaculación y los hombres eyaculan el semen que contiene los espermas. Acuérdense siempre de esto. ¿Por qué? Pues porque hay que pensar diferente, Muchas veces vemos en la historia estos ejemplos de cómo es que no podíamos votar, no podíamos tener acceso a la educación. Hace muy poco tiempo se reconocen diferentes tipos de violencia, por ejemplo, la violación en el matrimonio.
esta creencia de que vamos a ver más adelante, de que una vez que te casas o que tienes que encontrar el amor de tu vida es para siempre. Y por lo tanto, pues que estamos encargadas de el hogar, ¿no? De cuidar a los hijos y por lo tanto, pues de cuidarnos si no queremos tener hijos también. Como les decía, el lenguaje es muy importante. Este libro que tiene del lado izquierdo a un niño, que pues le están explicando qué son las erecciones nocturnas. Chicas, no sé si alguna vez lo han sentido, que tienen como durito ahí abajo. Es porque también acuérdense que podemos tener el clítoris erecto aunque no lo veamos o solamente se asome la puntita. Sin embargo, la balanza, como ya les había mencionado, esta reflexión, quiero que pensemos cuántas veces en nuestra vida nos han, pues no sé, como infundado este miedo de embarazarnos y sabemos que tenemos este miedo porque muchas veces pues sentimos o que pues ya que en un futuro si es que pasa pues nos vamos a sentir solas, ¿verdad? Vamos a tenerlo todo en nuestra contra, inclusive nuestras mamás, papás, la familia, nuestros hermanos, amigos. Todo nos indica de que somos nosotras las que nos tenemos que cuidar. Vamos a hacer esta pequeña reflexión. Los hombres pueden eyacular, digamos que varias veces al día, chicas, al día, inclusive pues varias veces en una hora. Y nosotras, ahorita también vamos a repasar la menstruación, nuestro óvulo cuando viaja de un ovario hacia, pues ahí hacia el centro, que es la matriz, bueno, ahí en el útero, pues eso pasa cada casi 28 días. Hay algunas que somos más irregulares, también depende de la edad, pero nosotras prácticamente, pues no, y hablando anatómicamente, podemos embarazarnos, eso, poquitos días cada 28, 30 y tantos días. Imagínense. ¿Quién tendría que estar súper preocupado de no embarazar? Yo creo que ellos un poquito más, solamente por estadística. Pero bueno, ahí les dejo esta reflexión de en dónde está esta balanza. A lo que íbamos, ¿cuáles son estos mitos del amor romántico? Pensemos un poquito, chicas. Me gustaría si me pueden escribir a Clitoralia esta reflexión. No sé si han escuchado hablar de los mitos. Pues son estas creencias, se llaman mitos, porque son creencias que aunque nos dicen, por ejemplo, estos ejemplos que son positivas, ¿no? Nos hablan de amor, no estoy hablando de amor, estoy hablando de amor romántico, hagan de cuenta que es todo junto. Si lo buscan en Wikipedia, así les va a aparecer, que son puros cuentos, que son estas creencias de que el amor verdadero es eterno. Nadie es eterno, chicas. No hay nadie que dure más de 200, 300, o sea, de verdad, nadie es eterno. El amor mucho menos. Creer que no somos nada sin la pareja. Imagínense la autoestima, cómo va a estar. Que el amor todo lo aguanta. Por eso luego se dice que el amor es sufrir. Y no, chicas, el amor no es sufrir, pero así como existen estos mitos de amor romántico que normalmente son de hombres a mujeres, o sea, son súper cerrados. Esto es, heteronormado, así se llama, la heteronorma, o sea, que es algo que debe de suceder solo entre hombres y mujeres y que nos han dicho que es el núcleo de la sociedad, pero esto no es ningún problema. El problema es que están llenos de estereotipos. Súper cerrados. ¿Qué es una buena esposa? ¿Qué es una buena mujer? ¿Qué es una buena novia? Y ya nos tienen programados y programadas. Al igual que esto, son los mitos del sexo. El mayor mito ahorita, desde mi punto de vista y para efectos de esta presentación, se los voy a mostrar. Pero hay varios mitos. No sé si han oído hablar de, pues que el tamaño sí importa. Esto es para los niños, ¿no? Para los jóvenes hombres. Que el tamaño sí importa. A nosotras nos dice que todas las personas tienen sexo, ¿no? O sea, cuando en realidad, bueno, tienen que saber, ¿no? Tenemos que saber todas y todos que hay distintos tipos de preferencias sexuales, inclusive hay personas a las que no les gusta, que no les atrae esto del coito, por ejemplo, ¿no? De tener sexo, aunque la sexualidad solamente quiero decirles que es muy amplia. La sexualidad que tiene que ver con este disfrute, con este conocimiento, con esta autoexploración, esta sexualidad que tiene que ver con todo eso.
¿verdad? O sea, es muy amplia y bueno, nada más necesitamos de alguna curiosidad. Por ejemplo, a él le va a gustar más, a él le voy a gustar más si tenemos sexo. Muchas veces, chicas, nos sentimos hasta presionadas para tener sexo. Y ahí va mi primer mito. ¿El sexo es penetración? Les pregunto. Eso es lo que tenemos en la cabeza, al igual que pene-vagina. No es coincidencia, chicas, que el primer mito que estemos aquí viendo sea que el pene es el equivalente a la vagina en nosotras, que lo tengamos en nuestra cabeza. Que nos digan, sexo. Yo soy pene, hombre, tú eres vagina, mujer. Y no es cierto. Quiero que hagamos otra super reflexión que me parece de las más importantes. Nosotras, a pesar de que se nos haya estado enseñando que somos el complemento, no por eso vagina es vaina, donde va la espada del hombre, se nos ha enseñado esto, a tal grado de que también se nos ha metido en la cabeza de que nuestra representación es un canal. Y también se nos ha metido a la cabeza, imagínense, que el sexo, o sea, las relaciones sexuales son penetración. ¿Se acuerdan que la vagina casi no siente? Así es, no necesito mostrarles aquí todas las estadísticas que nos mencionan y nos dicen que cuando hablamos de orgasmos, o sea, esta forma de poder medir qué tanto estamos disfrutando, pues estos orgasmos se han manifestado mucho más en las mujeres que no tienen penetración que en las que sí tienen. ¿Por qué? Vean nada más, o sea, es que es para mí es algo tan obvio, pero que no nos los enseñan. El clítoris está un poquito más, pues, en la superficie. Así es, o sea, si ustedes quieren hablar de sexo con sus amigas, tienen algunas dudas, primero tenemos que tener este tipo de información anatómica. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que nos van a estar llenando de puras ideas de sexualidad reproductiva a las mujeres, y a los hombres, pues bueno, ya tenemos todo este porno en donde todo el tiempo están pues representando pues penetración, ¿verdad? O sea que ni siquiera estamos hablando del placer de las mujeres. Sin embargo, aquí sabemos que tenemos derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica. Eso es súper importante. Tener en nuestras cabezas, en nuestras mentes, chicas, que el útero también puede ser sexualidad no reproductiva. Ya lo vimos, es parte de las erecciones femeninas. Que la vulva también, o sea, es decir, que también podemos eyacular por la vulva, que también tenemos ahí este orificio que es la uretra alrededor. Miren, ahí todavía faltan los agujeros por donde sale esta eyaculación, este líquido seminal. La abertura de la vagina, recordemos, más abajo tenemos las glándulas, bueno, de lo que este señor dijo que era su apellido, Bartolino, pero que ya existían desde siempre antes que él estudiara medicina. Y podemos tener información así como esta. Aquí les dejo todo el tiempo los nombres de estas personas que, sobre todo en Instagram, si se van, tienen un montón de dibujos y de esquemas. Aquí vean el clítoris, ya está ahí representado. ¿Dónde empieza la menstruación? Vámonos rápidamente a repasar esta menstruación que empieza más o menos como a partir de los 8 a los 13 años. Esto es, pues nos pasa cada mes. Es un ciclo. Aquí vemos cómo es que el inicio de la menstruación, o sea, el día 1, no importa si estamos a 20 de octubre, es el día en el que tenemos el primer sangrado. No se preocupen si su sangrado es de un color distinto o huele distinto. Digamos que, bueno, no debe de oler muy mal, sino que pues debe de oler a sangre. Recordemos que esto es una especie de desechos, es decir, el cuerpo ya no lo está requiriendo ahí en ese lugar. Vamos a cambiar un poco esta dinámica en donde se piensa que el óvulo, así como si se le pusiera alguna personalidad, se decepciona de tanto esperar, pues se sale. Y no es así, no se decepciona, el óvulo no piensa, no siente, no nada. Lo único que pasa es que vean cómo es que pasa el tiempo, y entonces después de que el endometrio, que son las paredes de aquí,
el útero, el endometrio, cuando se llena de sangre, en este día 1 se desprende estas paredes, que son pues en forma muchas veces de coágulos, y sale por la abertura vaginal. Y entonces empieza la menstruación. La menstruación es solamente parte de este ciclo de las mujeres. Muchas veces algunas mujeres les llaman ciclo lunar, otras pues sí, ciclo menstrual, pero pues bueno, a mí me gustaría llamarle ciclo lunar porque no nada más se menstrua, o sea, es una parte de este ciclo del útero, y es en donde pues ya después al día 14, ya más o menos como a la mitad, si es que somos regulares y tenemos estos 28 días de ciclo completo cada mes, entonces a la mitad es cuando se vuelve a cargar este tejido. Veamos bien aquí. Entonces otra vez existe este desprendimiento del óvulo, y en lo que viaja otra vez hace este recorrido de las trompas de, bueno, falopio. Pues sí, sigue pasando el tiempo, y hasta que después, más o menos en el día 18, que empieza a haber, pues no sé, en mi caso, por ejemplo, un síndrome premenstrual, más o menos al día 20, como unos 8, 7 días antes de que me vaya a bajar, empiezo yo a tener estos cambios hormonales. Recuerden que hay cambios hormonales a veces muy drásticos, a veces pues se manifiestan en cólicos, que no deberían de ser normal, pero bueno, si quieren luego hablamos de eso. Y ya después, en el día 28, si es que somos regulares, pues entonces ya empieza a haber este desprendimiento, sale como sangre. Recuerden que aunque la sangre sea un poquito más oscura o aunque salgan coágulos, es normal. Me gustaría que cambiáramos esta idea de que el óvulo viaja hasta alojarse para esperar, sino solamente se aloja, tal cual, ¿no? Hay que agradecer y hay que perdonarnos a nosotras porque es parte del autoconocimiento. Y bueno, es solamente esto, ¿no? Decidir nosotras mismas quién nos toca, decidir, acuérdense, es un derecho, este derecho a la intimidad, este derecho a estar también con nosotras mismas, a la información, a decidir, a tener respeto sobre las y los demás, también a expresarnos sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por favor, chicas, hay que expresar aunque sea, pues no sé, con algún gesto, con alguna palabra. La mejor palabra que hay es no, ¿verdad? Porque pues así tenemos también el antecedente. A ver, yo dije que no. Y tal cual era un no. Esta creencia también del amor romántico, de que las mujeres se tienen que hacer las difíciles, hay que terminarlas. Hace mucho daño, sobre todo a los chicos que están todos confundidos al parecer, porque les han enseñado que cuando una mujer dice que no, es que sí, pero nosotras podemos cambiar esto. ¿Cómo? Expresando nuestro consentimiento. ¿Qué es? Pues es esta decisión de poner límites y de expresarlos, como ya se los mencioné, con una mirada, alejarnos, decir no, porque comunicar es procurar nuestro bienestar. ¿Y cómo vamos a dar este consentimiento así? Decir sí, decirlo, pero también recordar que es reversible. O sea, si tú me besas por aquí, no quiere decir que me vas a besar por allá. Hay que ser específicos lo más que podamos, chicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que se actualiza todo el tiempo, que es voluntario y que de preferencia debe de ser entusiasta. Es decir, que el sí sea un súper sí, que tenga también unas caras muy bonitas hacia las otras personas y también, como no, hacia nosotras mismas en el espejo. Querernos muchísimo. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a traer grandes beneficios. No solamente el autocuidado y el autoconocimiento nos va a hacer crecer como personas, nos va a hacer que nos amemos más, sino que además vamos a poder comunicar exactamente qué nos gusta. Y sobre todo, pues esta información que es para decidir, pues va a hacer que estemos ejerciendo nuestro derecho a esta educación sexual y pues eso, a decidir libremente para otorgar este consentimiento. Y bueno, prevenir la violencia también, hay que decirlo tal cual. O sea, cuando decimos que no, que sea que no, y cuando decimos que súper sí, que sea súper que sí, con todo nuestro cuerpo, pero primero, conocimiento
para decidir. Chicas, llegamos al final de esta presentación. Fue un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa que tengan alguna duda, escríbanme a Clitoralia en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y pues eso, sigamos investigando, sigamos informándonos y sobre todo sepan que tienen derecho a esta salud sexual, sobre todo a la salud sexual no reproductiva y reproductiva si ustedes toman esta decisión, pero sepan que el conocimiento científico y verificado y todo este conocimiento que les estoy compartiendo el día de hoy, pues también tiene que ver con el impacto de estas relaciones entre pareja, relaciones con nuestro propio cuerpo, y que pues aquí yo les vine a decir con todo el amor del mundo que se amen ustedes mismas también. Entonces, pues bueno, sepan que existe una red de apoyo muy grande también, y que bueno, cualquier cosa que tengan problemas de salud sexual, puedan y espero que tengan al alcance a una especialista, a un ginecólogo o una ginecóloga, o que puedan contarle a alguien más de sus experiencias y puedan tener esta confianza de tener redes de apoyo. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.